Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Gracias, Jesús, por mirarnos con amor, por acercarnos a ese Padre bueno y misericordioso que nos ama. Buenos días, mi nombre es Diana María Montoya Arango, pertenezco a la comunidad de la zona norte de Medellín y me alegro mucho, le doy gracias a Dios y a ustedes por abrir las puertas de su corazón a la oración a través de estas videopautas, en las cuales vamos a orar hoy con la cita de Mateo 6, del 7 al 15. Mateo 6, del 7 al 15, la cual he titulado La oración, estado permanente de comunicación con Dios. La semana pasada me llegó un WhatsApp con un niño de no más de 3 añitos rezando el Padre Nuestro. Las diferentes personas del grupo empezaban pues a hacer comentarios y se admiraban de ver pues este niño cómo oraba de lindo el Padre Nuestro. Verlo a él ahí me hacía pensar que él repetía palabras, ¿cierto? Palabras que él memorizó, pero que de pronto él no entiende qué significan todavía. Y así nos pasa a muchos, que oramos el Padre Nuestro, rezamos, pero no sabemos muchas veces qué estamos diciendo en la oración. De hecho, yo hago parte de ese grupo porque hasta hace unos años también yo oraba así. Pero es que así nos lo enseñaron. Nuestros padres nos enseñaron así porque también a ellos les enseñaron así. Y yo sé que Dios escucha esta oración porque Él ve el corazón, Él ve nuestra intención y ese amor con el que le pedimos y agradecemos, ¿cierto? Pero, así como nuestro cuerpo crece y se transforma, también nuestra parte espiritual tiene que cambiar. ¿Y qué mejor maestro para enseñarnos a orar que Jesús? Desde el Antiguo Testamento muchos hombres ya hablaban con Dios, pero lo hacían con respeto, de pronto hasta con temor, porque si recordamos, en el Antiguo Testamento Dios es un padre castigador, es un juez, ¿sí? Cuando yo era niña, mamá me enseñó que Dios tenía un libro grande donde le anotaba a uno todos los pecados. Entonces, cuando yo rezaba el Padre Nuestro, yo miraba al cielo y me imaginaba a un señor así, todo serio, con una barba, que tenía un libro grande y que estaba escriba y escriba todo lo que nosotros hacíamos. Entonces yo le cogí mucho miedo a Dios. Pero cuando entré a los grupos, empecé a darme cuenta que Dios no es ese Padre que juzga y que tiene ese libro anotando. Entendí eso, pero desde la razón, no desde el corazón. Todavía le sentía pena, aún le temía y no le tenía pues como esa confianza de acercarme a él a pedirle. Yo me acercaba a la oración más por el lado de Jesús, porque era el más cercano, el que desde pequeñito pues nos enseñaron, que es el Hijo, el que murió por nosotros. Entonces yo sentía esa confianza con Jesús, más no con el Padre. Pero resulta que estando con el Verbum Dei, estábamos una vez en una de las charlas del temario y cuando terminamos la oración, de verdad muchachos, muchachas, que yo sentí esa presencia de Dios Padre cercana, cariñoso. Sentí que Él me decía a través de una canción: cuánto he esperado este momento, cuánto he deseado que estuvieras así.
desde ese momento a mí se me cayó ese temor y ese miedo, esa pena que yo le tenía. Y desde ese momento yo, cuando ya oro con Dios, cuando oro el Padre Nuestro, lo hago con una alegría, con una paz, con una certeza de saber que Dios realmente me ama y que me está escuchando. En su época Jesús le enseñó a los discípulos cómo orar. Y yo creo que, pues, de pronto no nos hemos preguntado por qué Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. Pues resulta que Lucas, en el capítulo 11, versículo 1, nos dice que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. O sea, los mismos discípulos le pidieron a Jesús. Entonces yo me imagino de qué forma le hablaba Jesús a su Padre para despertar en sus discípulos ese deseo de ellos aprender a comunicarse así con Dios Padre. Entonces, esta es la primera parte que quiero que miremos en nuestra oración de hoy. Si nuestra oración, si nuestra forma de vivir está despertando en los otros ese deseo de ser como Jesús. Si alguien en los grupos se nos ha acercado y nos ha dicho: Isabel, Margarita, Giovanni, Diana, denme la clave para ser como ustedes, para orarle a Dios así. Entonces, preguntémonos hoy eso muy sinceramente. Cuando Jesús le responde a este discípulo o a los discípulos, oren, pues como les enseña a orar, les dice: oren así. Y les enseña el Padre Nuestro. Pero miremos cómo inicia el Padre Nuestro. Él no empieza diciendo Dios, Rey Omnipotente, ¿cierto? Él empieza diciendo Padre Nuestro. O sea, Él quiere acercarnos a Dios, quiere que cuando esa primera partecita de la oración sea sentir a Dios como ese Padre amoroso, sencillo, bondadoso, misericordioso, que con los brazos abiertos sale a recibirlos. Después les dice: no hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? Que nuestra oración tiene que ser sencilla, no tiene que ser rebuscada, tiene que salir del corazón. Hablar con Dios como hablamos con un amigo, así como nos lo han dicho siempre, ¿cierto? Que sea de tú a tú, con esa certeza de que Él va a entender eso que le estamos diciendo. Pidámosle que aumente nuestra fe, que nos envíe su Espíritu Santo, que nos ayude a ser como Él. No le digamos, pues tratar de no pedirle tantas cosas materiales o hablar nosotros mucho, sino escucharlo también a Él, quedarnos en silencio para escucharlo a Él cuando nos habla, qué nos está diciendo Él. Entonces, también preguntémonos hoy: ¿cómo está siendo mi oración? ¿Será que está siendo realmente una comunicación de tú a tú? ¿O será que de pronto yo estoy hablando mucho y no estoy permitiéndome escuchar al Señor, escuchar a Dios? Jesús continúa diciéndoles 7 frases o 7 peticiones que hay en el Padre Nuestro, que de cada una podríamos hablar aquí mucho, pero yo me quedo con 2. Una que es: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. A nosotros, o al menos pues a mí, yo he escuchado decir mucho que no es que Dios es la voluntad de Dios, es que eso pasó porque es la voluntad de Dios. Y yo pienso que estamos errados. Si nosotros miramos en Juan, en el capítulo 6, versículo 40, Él nos dice: esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Y así podríamos citar muchos versículos de la Biblia donde se nos dice cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, que no es otra sino que seamos felices, que nos amemos, que nos salvemos. Pero para que se haga esa voluntad de Dios en nosotros, se lo tenemos que permitir. Pidámosle, pero también permitámosle que esa voluntad se haga. Entonces preguntémonos hoy también:
Señor, ¿qué tengo que hacer para que tu voluntad se cumpla en mí? Y por último, una que me llamaba mucho la atención, porque es que es como la única que pone una condición. Las otras son de gracias, de santificado sea tu nombre, ¿cierto? Y pedirle muchas cosas, pero esta dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, hay una condición para ser perdonados, y es que tiene lógica. Si yo perdono a los otros, tengo mi corazón limpio, sano, sin rencores, sin resentimientos, está en paz, entonces Dios puede entrar en él y perdonarme a mí. Pero si yo tengo el corazón lleno de tantas cosas, Dios no va a poder entrar en él. Entonces tengo que perdonar y sacar todo eso malo para que Él pueda entrar en mí. Pidámosle entonces hoy al Señor en esta oración que nos ayude a escucharlo, que nos envíe su Espíritu Santo, que nos enamoremos cada vez más de la oración. Pidámosle a nuestra Madrecita María que nos acompañe y que nos ayude como ella a decirle al Señor que se haga en mí según tu palabra. Que tengan una bendecida oración.